El tren se despidió con un silbido largo que desgarró el aire de la estación. Clara Whitmore se quedó en el andén con las manos pegadas al asa de sus dos maletas, sintiendo cómo el vapor se disolvía en la tarde y con él la promesa que había traído. Una carta. Una voz que juró algo que nunca llegó. La vía quedó fría. Detrás, la ciudad pequeña devolvía su ritmo cotidiano. Carretas, niños que reían en la plaza, la luz recortando sombras en los edificios de madera. Pero para Clara, todo eso sonaba lejano, como si perteneciera a otro lugar donde ella ya no tenía entrada. Thomas Greer se marchó porque así fue decidido. No hubo un momento heroico, solo la costumbre de quien encuentra una excusa y se aferra a ella. Había palabras susurradas en la estación. No está preparada, no encaja. Un gesto cortante, una mano que apartó la suya cuando ella lo buscó por última vez. La gente miró, algunos con curiosidad, otros con una crueldad que se disimulaba con sonrisas correctas. La humillación fue un objeto preciso, un cóctel de sorpresa y vergüenza que se pegó a la piel de Clara. La estación olía a aceite, a latón caliente y a hierro. A su alrededor, los viajeros se perdían en sus asuntos. Nadie preguntó si tenía a dónde ir. Solo la señora Doy, una mujer de pocas palabras que regentaba la pensión junto a la estación, dejó que Clara se refugiara en un rincón, ofreciéndole un cuenco de sopa sin demasiada conversación. Mrs. Patterson, la matriarca del pueblo, apareció esa misma tarde en la taberna, con la voz grave que no perdona vanidades ni falsa compasión. La miró con ojos que medían y decidían. «No puedes quedarte así», dijo. «No en Brokenridge. Si te quedas sin nombre, te lo quitan». La sentencia fue brusca, pero Clara la recibió como una mano extendida. No fue lástima, fue una proposición de acción. Thomas había dejado su marca y también le había abierto una puerta, involuntaria, hacia algo que no había planeado, el trabajo. Mrs. Patterson la llevó al salón, donde la noticia se había esparcido como pólvora. Clara sintió cada mirada como un pinchazo, y en el centro de la sala, Violet, la mujer que durante años había tejido chismes como quien cose mantas, se dedicó a repasar el episodio con deleite. «Vaya, vaya», dijo Violet, apoyada en la barra. «Qué elegancia la de perderlo todo a la luz del día». Las risas hicieron eco. El silencio en la boca de Clara fue más pesado que cualquier palabra. No hubo insultos físicos, pero las palabras humillan con la eficacia de las piedras. Thomas no volvió a encontrarla en el umbral. Su silla quedó vacía junto a una jarra llena. Clara miró las cuchillas de sombra que los grillos proyectaban en la madera del suelo y descubrió que ya no tenía dónde caerse. O mejor dicho, que el caer ya no le asustaba tanto como antes. Podía levantarse. Eso, al menos, era suyo. Fue Mrs. Patterson la que habló de la posibilidad. Un puesto en un rancho, no lejos de ahí. Un hombre llamado Caleb Rohr buscaba a alguien para las labores de casa. El rancho necesitaba manos honestas, decía, y Caleb necesitaba mujeres que supieran mantener un hogar entre hombres que trabajaban de sol a sol. No era una oferta brillante, pero en la tensa geografía de la humillación, ofrecía un mapa nuevo. Cuando le contaron el nombre del rancho, algo en Clara se aferró. No fue el romanticismo del paisaje ni el exotismo de la llanura, sino la oportunidad de un comienzo donde nadie pudiera ubicarla por su vergüenza. No quería compasión, quería la labor que endereza la espalda y da sentido a la jornada. Aceptó, por eso, con la calma seca de quien ha meditado las consecuencias y las toma sin espectáculo. El tren que la llevó al rancho estaba casi vacío. Clara observó los campos pasar como si fueran páginas de un libro que ella aún no sabía leer. Pastos, cercos, postes, el rifirrafe de dos cuervos en una alambrada. El aire cambiaba, menos hierro y aceite, más tierra y sudor. En el vagón, una niña ofreció una manzana y Clara sonrió con la gratitud simple de quien recibe algo sin deber de pagar con más dolor. Caleb Rohr la esperaba en el porche del rancho con la tranquilidad de quien pertenece a un lugar y no pretende dominarlo. Tenía la cara curtida por el sol, las manos amplias por el trabajo y una manera pausada de hablar que no buscaba impresionar. No era un caballero de novela ni un héroe de cartón. Era un hombre que conocía el valor de las horas. Su oferta fue directa. Cama, comida, trabajo. Si se adaptaba, un salario.
No hubo gesto de rescate ni redención paternalista. Fue un acuerdo construido en la honestidad del esfuerzo. Aquí se trabaja, dijo Caleb, y se respeta a quien trabaja. Las primeras semanas fueron un aprendizaje que no se parecía en nada a las lecciones que Thomas creía necesarias. Clara aprendió a encender el horno de campo, a amasar pan con la paciencia que exige la masa, a leer el temperamento de un caballo en el brillo de sus ojos y a reconocer cuando un animal está enfermo antes de que su dueño lo confiese. Cada tarea era una afirmación. Las manos que antes habían escrito cartas y prendido velas debían ahora revolver calderos, cerrar alambradas y llevar leña. Había una poesía nueva en ese movimiento, el sonido de la pala al cortar tierra, el olor del estofado que se metía en la ropa al final del día, el silencio que se construía al calor de la cocina. Los hombres del rancho, Sam, Billy, Jack y Pete, observaron a la recién llegada con mezcla de curiosidad y reserva. En sus miradas había historias que hablaban de otros rostros venidos de lejos, de promesas rotas y de lealtades que se ganan con la callada del trabajo. No fueron hostiles, tampoco fueron acogedores de inmediato. Las primeras noches, cuando la casa quedó sin más luz que la del candil, Clara escuchó conversaciones a media voz, el crujir de botas sobre la madera y a veces un suspiro que la noche le robaba. Aprendió a disfrutar de esos sonidos como quien aprende a no temer la oscuridad. Caleb la instruyó con paciencia de carpintero, le enseñó a montar sin fuerza, a guiar con la cadera y la voz, le mostró cómo sujetar la rienda cuando el caballo se inquietaba y cómo respirar con el animal para no imponerle miedo. Los primeros caballos se encabritaron, pero ella no cayó. Aprendió también a disparar con tino, no por bravura, sino por seguridad. Un revólver en el cinturón no es símbolo de violencia, le dijo Caleb, sino de responsabilidad cuando la amenaza se acerca. Ella practicó hasta que las balas dejaron de asustarla y empezaron a ser herramientas, ¿no monstruos? Poco a poco, el rancho pulió la imagen de Clara. Dejó de ser la mujer del tren y se convirtió en la mujer del fogón, en la que cosía refuerzos de lona, en la que traía café caliente en las mañanas heladas. Sus manos se llenaron de callos, su espalda encontró quietud en la honestidad del trabajo, y con eso la comunidad la miró de otra manera. Ya no era objeto de cuchicheos, sino parte de la máquina que sostenía a Broken Ridge. El vínculo con Caleb se formó con la discreción de los ríos que se encuentran por debajo de la tierra. Hubo silencios compartidos en los que el cielo de la noche fue suficiente conversación. Hubo una tarde de tormenta en la que Clara le preparó a Caleb un estofado que él comió sin apenas hablar, pero con gratitud en la mirada. No hubo gestos grandilocuentes, solo una cercanía que creció como una planta resistente, silenciosa, paciente, sin exigir rescates. Él la respetaba, ella respetaba su mundo. Esa compatibilidad, más que un destino romántico anunciado, fue la base de algo que debía construirse con equidad. Pero la llanura no es solo pasto. En el horizonte plano, otros intereses se movían con la sistematicidad de una maquinaria, el ferrocarril, las empresas que buscaban rutas y beneficios, y hombres como Victor Hale. Hale era un nombre con eco de promesa en los círculos donde se hablaba de expansión. Terrateniente antes que señor, su manera de operar mezclaba la ley de su bolsillo con la amenaza velada. Donde Hale se fijaba, las conversaciones en la cantina cambiaban. Cuando una granja no funcionaba o un propietario se sentía presionado por deudas, Hale aparecía como quien sabe esperar la hora justa. Las señales del conflicto llegaron sutilmente al principio. Un poste del cercado cortado por la noche, manos que desanudaban un nudo y dejaban abiertas las compuertas para que el ganado se escapase en la madrugada. Pilas de heno con marcas de quemaduras leves que podían atribuirse al descuido, pero que, si se repetían, formaban un patrón. Clara se topó por primera vez con una lata de queroseno junto a la pila de leña de la casa de los Carter. La dejó en su sitio, fue por una brújula mental y volvió con una toalla para limpiar las huellas. No sabía demasiado de la ley, pero intuyó que una prueba guardada podía servir para algo más que para un gesto de rabia solitaria. Ese hallazgo fue el primer objeto dramático que la llamó por su nombre, prueba. Lo guardó en el cobertizo entre trapos y herramientas, como quien guarda una moneda que puede pagar un pasaje hacia la verdad. Las conversaciones en el rancho cambiaron de tema.
De las tareas del día se pasó a la vigilancia nocturna, a las rondas más frecuentes a la periferia de las tierras, a denotar patrones en el comportamiento de animales y personas. Caleb escuchó con atención cuando Clara propuso llevar nota de todo, fechas, lugares, lo que se encontraba. Ella lo hizo con la misma meticulosidad con la que había aprendido a preparar la masa del pan. Anotó al principio en un cuaderno vulgar, luego en hojas más robustas que guardó bajo llave en la caja de herramientas. Su lógica era simple. La evidencia es la manera en que una comunidad demuestra ante la ley que no todo es accidente. No todos en el pueblo compartían la prudencia de Clara. Violet, siempre atenta a las oportunidades que nacen del desorden, susurró que quien protesta demasiado es quien luego recibe el golpe mayor. Algunos vecinos pensaron que el foco debía ponerse en pagar deudas o vender propiedades antes de que Hale cerrara el cerco. Pero para Clara, la opción de huir era apenas otra forma de obedecer a quienes imponían el miedo. Su elección fue quedarse y construir una defensa que no fuera solo de fuerza, sino estratégica, pruebas, testigos, redes. Hubo además señales pequeñas que reforzaron la idea de que no se trataba de simples desperfectos. Un mensajero del ferrocarril, Harrison Webb, visitó el rancho con preguntas medidas y una sonrisa con demasiadas comisuras. Quiso saber por qué algunos rancheros insistían en mantener rutas de carga no rentables para la compañía. Spoke of cost efficiency, pero nadie en el rancho habló en inglés burocrático. Hablaron de la necesidad de sostener el mercado local y del compromiso con los pequeños productores. Webb anotó cosas en su cuaderno, como anotaría quien vuelve a la ciudad con la certeza de haber escuchado un rumor. El primer acto de agresión que ya no pudo atribuirse a la negligencia fue una noche como otra cualquiera, cuando el cielo estaba claro y la luna parecía una moneda al lado de una bolsa de ceniza. Clara, que en esa época ya hacía rondas con los hombres, vio a lo lejos una luz anómala en el corral de los Carter. El instinto le apretó la garganta. Corrió con la soltura que da la práctica, y encontró a Jack y a Billy con cubos, corriendo hacia el fuego que empezaba a devorar un extremo del pajar. No fue una conflagración cinematográfica, fue un incendio que mordía la paja y amenazaba con extenderse si nadie tomaba medidas. Las llamas no eran hermosas, eran voracidad. El humo llenó la noche con su sabor áspero, y Clara sintió por primera vez el miedo que iba más allá de la humillación. La posibilidad real de pérdida, de vida domesticada por manos de otro. Juntos apagaron lo que pudieron. Quemaduras menores en las manos. Un caballo que se agitó hasta que Pete lo calmó. Encontraron la lata de queroseno abierta cerca del montículo y la huella de un botín que no parecía accidental. Esa mañana, a la luz que no perdona sombras, la evidencia estaba clara. No fue un accidente. La lata apareció de nuevo, esta vez con una etiqueta vieja y rasgada, probablemente comprada en algún pueblo vecino. Clara la recogió con cuidado, la calentó en sus manos como si fuera un animal enfermo y la guardó en el mismo sitio donde había escondido la primera, en la caja de herramientas. Empezó a hacer listas en su cuaderno, fechas, testigos, qué se quemó, qué se salvó. No lo dijo como quien denuncia, lo dijo como quien recolecta piezas para armar una verdad. La noticia corrió por Broken Ridge con una rapidez que sorprendió a los más tranquilos. Algunos pensaron en la venganza, otros en la desgracia. En la taberna, donde se reúnen las voluntades y se discuten las opciones, voz tras voz, se fue articulando un plan que iba más allá del corral. Si alguien buscaba extorsionar para quedarse con tierras, había que actuar no solo por la fuerza, sino por la ley y por la economía. Clara propuso, con la firmeza de quien ya no reacciona solo por orgullo, que el asunto se documentara y se presentara ante la autoridad más cercana, el Deputy Marshal. No fue un acto impulsivo, fue cálculo y coraje. Caleb escuchó la propuesta sin prisa. No porque dudara de la lógica, sino porque conocía la geografía donde se defendía y sabía que el sistema podía doblarse si la presión económica y social lo apuntalaba. Aún así, pensó que había que cuidar la comunidad antes que cualquier gesto público que pudiera provocar represalias. Le preocupaba Clara, no por un exotismo romántico, sino porque en ella veía convicción, y pensó que sus sugerencias merecían atención. Agreeing to collect and to file,
was the first step they took together, not only as companions, but as allies. Mientras la comunidad comenzaba a pensarse como algo que podría actuar unida, Clara también empezó a imaginar su propia transformación como algo que incluía liderazgo. No se resignaba a ser la mujer del rancho, quería ser parte de la decisión. Empezó a convocar pequeñas reuniones en la cocina, cerca del fogón, donde las mujeres y algunos hombres compartían café y noticias. Habló de cooperar para comprar pienso, de repartir turnos para vigilar por la noche, de registrar lo que ocurría con fechas y testigos. Su voz no era altanera, era la de quien ha conocido la humillación y no quiere regresarla a los demás. La sombra de Hale, sin embargo, no se movía de manera visible. Trabajaba con la paciencia de quien presiona hasta que la madera cede. Ese modo de actuar hizo que los vecinos se dividieran. Algunos preferían negociar con él antes que enfrentarlo. Otros, como los Carter y los Patterson, no tenían margen para ceder. Sus tierras eran su patrimonio y la idea de perderlo por maniobras de mercado y violencia iba contra toda lógica de supervivencia. En una tarde en la que las nubes amenazaban lluvia, Clara y Caleb encontraron una carta mal escondida entre unos tablones del granero. Un mensaje escueto que no era más que una advertencia sin firma, un intento de hablar sin mostrar la cara. «¿Vendéis o arderéis?», decía, con la caligrafía férrea de quien quiere imponer miedo sin dejar rastro. Caligrafía, risa irónica, silencio. La amenaza no tenía quien la reclamara, pero el peso de la frase se clavó como una espina. Caleb recogió la nota sin dramáticamente, pero con la seriedad de quien entiende que esas cosas se cuentan en la mesa con la comunidad. Clara la leyó y sintió que algo en ella se encendía que no era fuego, sino determinación. No iba a quedarse como una víctima muda. Empezó a mover las piezas que conocía, a hablar con Mrs. Patterson para que convocara a los rancheros, buscar a Harrison Webb para entender si el ferrocarril estaba de verdad dispuesto a presionar a sus proveedores y apuntalar la idea de recolectar pruebas que pudieran sostener una denuncia. La primera reunión que organizó Clara no fue multitudinaria. Se sentaron 6 personas en la cocina del rancho con tazas de café humeante y rostros duros. Hablaron de los hechos, de las pruebas y de la necesidad de una estrategia que combinara lo jurídico y lo económico. Algunos propusieron acciones directas, cercos mejorados, patrullas nocturnas. Otros insistieron en el papeleo, avisar al Deputy Marshal, llevar inventarios, notificar a la compañía del ferrocarril. Clara escuchó todas las voces y, con la misma paciencia que había aprendido en la masa, mezcló las ideas hasta formar una propuesta que no exigía valentía sin cálculo. «No podemos dejar que nos quemen la vida por unos cuantos acres», dijo Carlos Patterson, con el pelo blanco peinado hacia atrás y las manos que traicionaban la edad. Sus palabras sonaron como un martillo. «Tenemos que fijar fechas, testigos», añadió Clara. «Y no confundir el miedo con prudencia. Si nos organizamos, el miedo pierde volumen». Fue quizá la primera vez que la vieron no solo como la mujer que llegó en un tren, sino como quien ofrecía dirección en medio del desconcierto. Caleb la miró con algo parecido a orgullo, pero sin posesión. Ella ya no necesitaba que un hombre validara su papel. Lo hacía con su propia voz. Apenas unas noches después de esa reunión, encontraron huellas nuevas en la tierra próxima a la alambrada del rancho, marcas de herramientas que intentaron abrir una puerta sin dejar rastro, cortes limpios en el alambre que no eran de un accidente. Clara se quedó contemplando las huellas hasta que la luz cambió y la luna dibujó los contornos. Luego, con las manos aún temblando por la tensión, añadió una anotación en su cuaderno. Fecha, hora aproximada, testigos, descripción. La gente comenzaba a traer cosas. Una bota ensangrentada hallada cerca del camino. Un papel con tinta que no pertenecía a la localidad. Un trozo de mechero con una marca extraña. Eso fue lo que dejaron caer en la mesa del rancho, como quien suelta piedras para escuchar el sonido. Cada pieza era una pequeña verdad que, sumada a otras, podría formar una acusación. Pero el mundo real no es un tribunal instantáneo. Reunir pruebas es trabajo largo, y mientras se hacía, los hombres con ojos de halcón en la distancia esperaban movimientos, buscando reacciones que justificaran su violencia. Entonces llegó la noche en la que la amenaza se hizo concreta y no solo advertencia. Fue mucho menos espectacular de lo que se podría imaginar en novelas.
No hubo trompetas ni banderas, sino la simple y horrible eficacia de una antorcha lanzada entre paja recién colocada. El fuego no era idea, era herramienta. Clara despertó por el olor del humo antes de que las llamas fueran visibles. Corrió al exterior con Caleb a su lado y encontró a Pete, con la camisa pegada de sudor, arrojando cubos para controlar la llama que lamía el lado del granero. La acción fue instintiva. Hombres con cubos, mujeres con mantas, niños asomándose a la puerta como si no entendieran el peligro pero intuyeran la gravedad. El fuego era un animal que despertaba la solidaridad de un pueblo. Se logró apagar antes de que devorara la estructura principal, pero el daño ya estaba hecho. Una parte de la cosecha, destinada a alimentar al ganado en la estación fría, quedó reducida a humo y olor a ceniza. El golpe económico era real. Las manos quemadas, los nervios tensos, las lágrimas contenidas, y la certeza de que la agresión era deliberada. Cuando las llamas se calmaron, Clara no sintió alivio, sintió una decisión que se volvía más firme con el humo en la nariz. Ya no bastaba con apuntar pruebas en un cuaderno, había necesidad de acciones coordinadas. Se acercó a Caleb, a la gente reunida, y dijo con voz que no pedía permiso. Nos organizamos en serio, no dejaré que esto nos queme. La frase no fue heroísmo teatral, fue estrategia, y allí, con los dedos todavía manchados por el hollín, Clara vio cómo la humillación que la había traído a Broken Ridge se transformó en motor de una causa mayor. Sus manos, que habían sostenido maletas en un andén, ahora sostenían un cuaderno que podía cambiar el rumbo de muchos. La mirada de Caleb se cruzó con la suya, y en ese cruce hubo algo que no se dijo pero que se entendió. No era cuestión de salvar un rancho o de ganar una pelea, era cuestión de dignidad compartida. ¿Qué hizo Clara después de aquello? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si esta historia te está hablando, quédate y acompáñala. Hay decisiones que no se comprenden en la primera lectura y actos cuya medida solo se ve en la suma de pequeñas constancias. Los días que siguieron fueron de vigilancia y planificación. Clara dobló sus anotaciones y las guardó en la caja de herramientas, pero también empezó a hablar con jefes de otros ranchos. Morrison, los hermanos Carter, la familia Cole. Formaron un pequeño grupo que intercambiaba información y recursos. Al principio, las reuniones eran informales. Una taza de café aquí, un apretón de manos allá. Pero pronto se fueron organizando listas, guardando recibos, cotejando momentos. El Marshall estaba a kilómetros de distancia y sus tiempos no eran los de la inmediatez. La comunidad debía constituir sus propias defensas sin renunciar a la ley. Un mediodía, mientras Clara afanaba la cocina con la naturalidad de quien sabe que el valor de las cosas está en lo que se sirve y no en las palabras, llegó un mensajero sin máscara. Traía noticias que nadie quería oír. El ferrocarril estaba presionando para que se vendieran ciertas parcelas en ruta a un posible contrato con Hale. Las ruedas de la economía en la región empezaban a girar con la intensidad que da el capital. Harrison Webb había vuelto a hablar con algunos propietarios, ofreciendo condiciones favorables si cedían sus derechos. Fue un recordatorio áspero. No era solo fuego o cortes de alambrada. Había un interés económico detrás que hacía la historia más compleja. Clara se dio cuenta entonces de que el problema no era únicamente de seguridad, era de estructura. Si Hale ganaba, no solo arriesgaban unas hectáreas, podían perder la autonomía sobre cómo y a quién vender la carne, el grano, la lana. Era un asedio que combinaba coacción y mercado. Entender esa mezcla fue clave para su siguiente movimiento. No bastaba con vigilar, había que construir alternativas. Había que pensar en cooperativas, en pactos que permitieran a los pequeños productores negociar en bloque frente al gigante. Empezaron por cosas sencillas. Compras conjuntas de pienso, acuerdos para transportar ganado en días en que las tarifas del ferrocarril fueran negociadas en bloque y una simple idea cuyo poder nadie había calculado, demostrar que podían ser una oferta viable, organizada y firme. No se trataba de un acto de solidaridad sentimental, era pragmatismo. Si demostraban que podían mantener la ruta y sostener el mercado local, el ferrocarril tendría menos excusas para plegarse ante los intereses de Hale. Todo ello sucedía mientras la noche mostraba su predisposición a guardar secretos. Y sin embargo, la noche también dejó una huella que Clara no olvidaría.
la figura oscura que una madrugada observó a la distancia, al borde del camino, como si trazara un mapa de incursiones futuras. No hubo confrontación directa, solo la certeza de que alguien vigilaba, con paciencia. Aquella certeza le recordó que la vida en la frontera exige vigilancia constante y alianzas firmes. En la cocina del rancho, con el cuaderno bien cerrado bajo la tabla de cortar, Clara trazó el siguiente plan: seguir recolectando pruebas, negociar con la compañía del ferrocarril a través de Harrison Webb y estrechar la red entre los rancheros. Además, debía aprender a hablar el idioma de las cámaras y las audiencias, fechas, cifras y documentos que no dijeran simplemente «esto me lo hicieron», sino «esto se demuestra». Entendía que la justicia no cae del cielo, se alimenta de documentos y testigos que no se improvisan. La calma que siguió a esa resolución fue tensa. Cada semblante en el rancho parecía pensar en la próxima jugada. Clara, sin embargo, sentía que su papel ya no era solo survival, era conducción, y eso la llevaba a tomar decisiones que antes no hubieran sido suyas, como organizar turnos de vigilancia o pedir la opinión del Marshal cuando la situación ameritara una intervención formal. No por necesidad de heroísmo legal, sino porque sabía que la ley debía servirles y que entregarse a la pasividad sería traicionarse. El viento soplaba con más fuerza en la pradera. Clara se quedó un rato en el porche mirando la lejanía, las manos apoyadas en la baranda como quien busca sostén en la madera. Pensó en Thomas y en el brillo pasajero de su promesa. Pensó en Mrs. Patterson, que la había empujado a aceptar trabajo, y en Caleb, que le había ofrecido más que techo, un lugar donde construir. Había cosas que se rompían y cosas que se recomponían. Lo que no aceptaba era que su vida volviera a decidirse sin su voz. Y entonces llegó la carta que nadie quería recibir. Una nota en la puerta del rancho, clavada con un clavo herrumbroso, que decía sin florituras que el tiempo de la tolerancia había terminado. No era la primera advertencia, pero su forma era distinta. Esta era pública para que todos la vieran. La comunidad la encontró antes de que el sol se pusiera, y con ella vino la sensación de que ya no podían posponer una respuesta que no fuera colectiva. Clara miró la nota y luego a la gente a su alrededor. El rostro de Caleb estaba sereno, pero sus manos mostraban la tensión. No hizo falta que hablara. Había llegado el momento en que las acciones tendrían que ser más decididas y la línea que separaba la defensa de la provocación se estrechaba. Ella sintió que algo en su interior se aferraba a la convicción de que se podía resistir de otras maneras además del combate directo, prueba, ley, comunidad. Pero también supo que la confianza en la ley no era inocente, requería presión social y a veces confrontación controlada. Mientras el sol se consumía en la llanura, un mensajero de los Carter llegó corriendo con noticias peores. Un grupo anónimo había asaltado un depósito de heno en un pueblo vecino y se sospechaba que era una demostración de fuerza. La violencia ya no era un riesgo teórico, se movía con pies firmes entre los ranchos. Esa noticia dejó una herida fresca en la comunidad. Podían ser los próximos en la lista. Clara respiró hondo. Había pasado de ser la mujer que esperaba en un andén a la que organizaba reuniones, a la que guardaba pruebas, a la que miraba el mapa de la región y pensaba en rutas y en logística. Su vida había cambiado, pero su objetivo seguía claro: proteger su hogar, su gente, su dignidad. No por venganza, sino por la certeza de que la pertenencia se conquista con trabajo y con la valentía de presentar la verdad cuando nadie quiere oírla. Esa noche, mientras la gente se reunía en torno al fuego, se trazaron las primeras medidas concretas: turnos de vigilancia, una lista de testigos, el envío de una comunicación formal al Deputy Marshal para pedir intervención cuando llegaran más pruebas. Sin embargo, nadie se engañaba, la ley podría tardar, y los ataques también. Por eso se acordó, además, reforzar el corral y vigilar los caminos principales. Las manos trabajaron hasta tarde. Algunas heridas y ampollas se sumaron como medallas pragmáticas. Al amanecer siguiente, Clara salió al prado con el cuaderno en el bolsillo. Lo que había comenzado como un acto de supervivencia personal, se había transformado en un proyecto colectivo. Observó a los hombres y mujeres del rancho y supo que, si bien el camino por delante sería duro, ya no lo recorrería sola.
Tenía aliados, pruebas y la voluntad de presentar el caso ante la ley y la sociedad. Pero también sabía que la lucha no sería limpia ni sin costes. La violencia, cuando surge, deja marcas que tardan en cerrar, y la victoria raramente llega sin lágrimas. Mientras el viento barría la llanura y el sol se elevaba, Clara se frotó las manos con la gravedad de quien mide la hora. En su cuaderno, añadió una entrada: organizar cooperativa, contactar a Webb, reunir con Patterson y Cole, documentar todo. Firmó con su nombre, no por vanidad, sino para recordar que lo que ahora emprendía llevaba su pulso. Las próximas semanas prometían ser una mezcla de rutina y crisis. Más vigilancia, contactos con abogados de la ciudad, negociaciones con la compañía del ferrocarril y la difícil tarea de mantener la calma cuando la sombra de Hale parecía ensancharse. Clara no sabía aún cómo terminaría todo eso, pero sí sabía algo esencial. Había elegido no dejar que otros decidieran su destino por ella. Había elegido pelear con las herramientas de la verdad y la comunidad. Y cuando, una tarde, alguien gritó desde la colina que había humo al otro lado del camino, las piernas de Clara no temblaron. Se puso la chaqueta, tomó su cuaderno y corrió hacia la primera línea de lo que sería, quizá, la verdadera prueba de lo que habían construido. Se puso la chaqueta, tomó su cuaderno y corrió hacia la primera línea de lo que sería, quizá, la verdadera prueba de lo que habían construido. El olor a humo cortaba la mañana como un filo. A medida que se aproximaba al camino, vio a los vecinos agrupados, voces quebradas, manos que buscaban algo en el aire. No todo fuego era hambre de destrucción. A veces era señuelo. Cecilia Carter, la mujer de Tom, estaba de pie junto a la valla, con los ojos enrojecidos y una mirada que no encontraba sitio. Al verla, Clara supo sin palabras, no faltaba nada por quemar. Algo faltaba por llevarse. Dani Carter, la hija adolescente, no estaba con ellos. Tom tampoco. La primera reacción fue de incredulidad. El carro de heno cercano tenía marcas recientes en la llanta, como si hubiera arrancado a toda prisa. Una cuerda tirada y un par de huellas que se perdían en la tierra blanda hacia la vieja ruta del ferrocarril. Nadie había visto el momento exacto, solo los sonidos posteriores. El chirrido de una carriola. Un grito ahogado en la noche, el silbido de una rueda en el lodo. Clara dobló el cuaderno y sin teatralidad empezó a anotar. Huellas, dirección, hora aproximada, testigos. Cada nota era una pequeña trompa que convocaba a la ley. Caleb apareció junto a ella, con la camisa manchada de hollín y las manos temblando no por el calor sino por la impotencia. No esperó a que ella hablara. Han arrastrado a Tom, dijo, sin acusar ni lamentarse en exceso, solo decía lo que había que decir. Se han llevado a los Carters. La noticia se extendió con una velocidad que la lógica no pedía. Nadie había sido testigo directo, pero la suma de indicios conformaba una moneda. El pánico pudo haberse apoderado de ellos, pero la costumbre del rancho tenía otra forma de enseñar. El miedo debe transformarse en trabajo. Clara juntó a quien pudo. Los Patterson, Morrison, los hermanos Cole. Hablaron en voz baja, con la exactitud de quienes ya no podían perder tiempo en dramatismos. Caleb y Clara fueron los que, de forma natural, tomaron el pulso de la acción. Ella propuso algo que sabía arriesgado. Informar al Deputy Marshal, sí, pero no esperar su llegada para moverse. La gente de Broken Ridge conocía la distancia y la lentitud de la ley federal. La comunidad no podía quedarse con las manos calladas mientras personas cercanas desaparecían. Proponer un rescate sin coordinación hubiera sido imprudente. Proponer una inteligencia compartida y una operación conjunta con el Marshal sería lo razonable. Clara llamó a Mrs. Patterson para que enviara mensajeros a los ranchos vecinos y escribió, con letra precisa, una nota dirigida a James Crawford, el Deputy Marshal, pidiendo que llegara con la mayor celeridad posible y ofreciéndole la información que estaban reuniendo. El mensajero llegó antes de lo que esperaban, cabalgando con el pelo pegado al sudor. Hizo una pausa en el umbral de la cocina, dejó el caballo y habló con la brevedad de quien entiende que la noticia que trae no debe adornarse. Han visto un carro en la vieja estación de carga, al pie de la vía, dijo. 2 hombres con capas oscuras. Tom Carter estaba con ellos, según dicen, atado en la parte trasera.
Clara sintió que la realidad que conocía se volvía más angosta. Si Tom estaba en un depósito cerca de la línea, entonces la posibilidad de rescate se abría, pero abrirse no era garantía de éxito. Había que planificar: entrada, distracción, salida. Y sobre todo, había que evitar que la desesperación empujara a alguien a morir por precipitación. Al atardecer de ese mismo día, el Deputy Marshal Crawford llegó. No vino con gesto triunfal, ni con órdenes imposibles. Era un hombre de mediana edad, con andar medido y ojos que habían visto más mapas de crimen que cualquier soñador. Se reunió con Clara y con Caleb en la cocina del rancho, se pasó la mano por la barba y observó los papeles, las anotaciones, la lata de queroseno marcada por la mancha vieja. Le interesaron las fechas, le interesaron las huellas, pero, sobre todo, le interesó la red humana que se había montado alrededor del problema. «Ustedes tienen más de lo que parece», dijo Crawford con voz grave. «No lo llamaría simplemente coraje, tienen organización. Eso cambia las cosas». Clara no buscó la cortesía del elogio, solo quería que el marshal atendiera a dos realidades: que la ley debía actuar y que cualquier acción debía cuidar a los civiles. Presentó su plan. Un pequeño grupo iría al depósito a hacer inteligencia, recuperar información y, si la oportunidad era favorable, sacar a los cautivos. El marshal aceptó coordinar un contingente federal que llegaría a la noche siguiente. Mientras tanto, los rancheros aportarían vigilancia y apoyo logístico. La noche del operativo no fue heroica ni épica en la forma en que los libros dramatizan esas horas. Fue fría, precisa y llena de sonidos pequeños: el crujido de la grava bajo botas, el susurro de órdenes, la respiración que se vuelve visible en la oscuridad. Clara vistió ropa que no delatara su género ni su pasado, sin adornos, con la funcionalidad que había aprendido en el rancho, y guardó el cuaderno en un bolsillo interior. No era la que iba a cargar con la fuerza, sino la que llevaría la información hacia donde la fuerza sería más útil. El depósito donde los habían visto era un edificio al borde de la vía, antaño usado para almacenar sacos y herramientas, ahora reconvertido en un lugar que olía a grasa y a madera húmeda. Desde la colina se distinguía la forma de la estructura como un bulto oscuro en el valle. Se acercaron con cautela. 2 hombres custodiaban la entrada. 2 sombras más se movían en el interior. La luz de una linterna se filtraba por una rendija. El plan tenía 3 partes: observación por fuera, entrada por la parte trasera y un pequeño grupo que fuera a buscar a Tom. Caleb, Pete y Jack se ofrecieron para la entrada. Clara, con la cólera contenida y la experiencia madurada, iría con ellos. No era implausible. Ella conocía la topografía del lugar y su papel era recoger señales, abrir caminos y señalar oportunidades. El marshal, por su parte, tenía otros hombres que podrían cortar salidas. Nadie pretendió que aquello fuera un asalto cinematográfico. Era una cirugía practicada al ritmo de la necesidad. Dentro olieron a queroseno, a humedad y a grasa vieja. Allí, en una esquina, atado con una cuerda bastarda, estaba Tom Carter. Sus ojos se hallaban hundidos por falta de sueño, la cara embarrada, pero vivo. A su lado, Danny permanecía con un silencio que parecía romperse en cualquier momento. Al ver a Clara, Tom dejó escapar un hilo de voz. «No pensé volver a ver gente», murmuró, la voz áspera. «Pensé que me dejarían allí». Caleb se arrodilló. Liberó las ataduras con la brutalidad eficiente que solo tiene quien trabaja con nudos a diario. Clara, sin concederse mucha lectura de emociones, inspeccionó el lugar. Había papeles arrugados con referencias a pagos, una lista con nombres y una mención a una compra pendiente de tierras en Broken Ridge. Una nota, escrita con prisa, mencionaba el nombre Hale. La evidencia empezaba a tomar forma. No era simplemente intimidación, había un diseño con nombre y apellido. El regreso no fue sin riesgo. La alerta por una torpeza, una linterna que asomó demasiado, una voz que se quebró, llegó antes de lo previsto. Hubo disparos, estampidos cortos que hicieron vibrar el techo. Caleb y los hombres respondieron con la calma atornillada que da el entrenamiento. No disparar a lo loco, cubrir rutas de fuga, avanzar con prudencia. El marshal, cuya llegada había sido calculada como refuerzo, se plantó con firmeza y dirigió la retirada. Nadie pretendió vanidad. Fue una salida con heridas.
Pete recibió un rasguño en el brazo. Jack, una contusión. Tom estaba débil por la falta de alimento y por el miedo. La comunidad respiró al día siguiente con un alivio amargo. Habían rescatado a los Carters, pero el gesto había encendido la furia del adversario. Hale no era hombre que tolerara gestos de desafío. Si antes usaba manos ajenas para prender fuego, ahora emplearía más recursos. La violencia, cuando se activa, se multiplica en las manos de quien cree que el miedo es la única política válida. El precio de la acción no fue solo físico. Al volver al rancho, cuando la gente empezó a repartirse curas y a examinar los daños, la conversación cayó en la cuenta de otra verdad cruel. La operación había mostrado que la comunidad podía actuar. También había mostrado que la escalada podía costar más vidas y bienes. Clara comprendió que su papel debía orientarse a sostener el balance entre el coraje y la prudencia. No era cuestión de no arriesgar, era cuestión de no suicidarse. Esa distinción la acompañaría en las noches por venir. Días después, Hale respondió con fuerza económica. Inusitadas deudas comenzaron a pronunciarse. Ofertas de compra con condiciones asfixiantes aparecieron como cartas en los buzones. Hombres con registros falsos insistían en analizar papeles de propiedad. Harrison Webb, el ejecutivo del ferrocarril, volvió con su sonrisa calculadora, esta vez más dispuesto a hablar de números que de rutas. Se reunió con algunos rancheros en la oficina de la estación. Intentó explicar la lógica de la eficiencia, de las cargas consolidadas y de la centralización del mercado. Si los rancheros aceptaban ciertas cesiones, dijo, la compañía facilitaría transporte garantizado. En realidad, aquellos términos abrían puertas que Hale, con sus fondos y su presión, ya estaba listo para pisar. Clara no encontró en las palabras del ejecutivo la maldad pura. Halló pragmatismo empresarial que no contemplaba la vida de quienes vivían de la tierra. Habló con franqueza en la estación, delante de un puñado de vecinos. Planteó la alternativa. Una cooperativa que permitiera negociar en bloque, que demostrara que los pequeños productores podían sostener una oferta sólida. No era romántica fantasía. Ya habían hecho compras conjuntas de pienso. Habían coordinado salidas de ganado. ¿Por qué no convertirlo en estructura? Si el ferrocarril pudiera ver una organización seria, perdería la excusa de plegarse ante Hale. Convencer no fue sencillo. Muchos eran reacios. Otros desconfiaban de los cambios administrativos. Pero hubo argumentos que pesaban: seguridad frente a la extorsión, poder de negociación frente a los trámites del ferrocarril, respaldo social frente a los buitres económicos. Clara empezó a visitar ranchos, a sentarse con familias, a explicar con paciencia la logística, aportes, decisiones colectivas, fondos rotativos para emergencias. Su voz no era la de quien impone, era la de quien propone una serie de pasos que se sostienen en números y en confianza. Poco a poco, la idea aprendió. Mientras tanto, Hale incrementaba la presión de otra manera. Contrató a hombres que no eran del lugar, forasteros con miradas duras que salían por la noche a cortar alambradas, a envenenar pozos y a provocar incendios controlados en lugares donde el riesgo económico fuera alto. Aquella violencia no tenía rostro político, tenía rostro mercenario. Cada sabotaje, cada intento de extorsión alimentaba la narrativa de que la esperanza se sostenía en la sumisión. La comunidad tuvo que aprender a proteger sus bienes sin caer en trampas. Clara, siempre metódica, insistió en documentar cada agresión. Nadie tenía que lanzar acusaciones a la ligera. Lo que se exigía era evidencia, fotos cuando se podía, testigos, cuñas de madera quemada, latas de combustible con marcas y recibos de compras dudosas. En el porche del rancho se volvió costumbre revisar la lista de novedades, tacharlas y archivarlas. El cuaderno de Clara era una biblioteca de agravios que con paciencia se convertiría en demanda. El clima de tensión no fue sin consecuencias personales. Caleb empezó a mostrar signos de cansancio, noches de insomnio, manos que apretaban sin tocar. Hubo discusiones mansas entre ellos, no por ausencia de cariño, sino por la presión.
Clara también tuvo que enfrentar su propia sombra, la culpa por involucrar a personas que podían pagar con su vida, la responsabilidad del liderazgo y la imposibilidad de controlar cada riesgo. En una de esas noches, se sentó a solas junto al fogón con la fotografía de su maleta vacía, recordando la estación donde la habían dejado. Había recorrido un camino que la transformaba en quien era. No había repetir la humillación de ser vista solo como objeto. Pero la pregunta persistía. ¿Hasta qué punto era justo pedir a otros que arriesgaran por una idea? La respuesta la dio la comunidad, sin discursos grandilocuentes. Un alba en que la niebla aún no se había levantado, Morris Cole llegó con 2 hermanos suyos desde el otro lado del valle con una carreta cargada de paja y 2 caballos que habían ofrecido como refuerzo, no por obligación, sino porque entendían que la pertenencia no se compra, se practica. Veían en Clara a alguien que había convertido una herida en causa, y eso les provocaba una lealtad que no se compadece con palabras. Esos gestos, uno tras otro, alimentaban una moral difícil de medir, la de quienes saben que la libertad se sostiene en pequeñas renuncias compartidas. Mientras la cooperativa tomaba forma, en papeles, reuniones, firmas, Hale decidió apretar desde la economía lo que no había conseguido por la violencia. Intentó forzar acuerdos con el ferrocarril, amenazó con demandar retrasos y con sacar contratos importantes de la región. La compañía, que no deseaba litigios ni malas publicidades, empezó a escuchar a 2 voces. La del dinero a corto plazo de Hale y la de la estabilidad a largo plazo que representaba un bloque organizado de rancheros. Clara y Harrison Webb se sentaron una tarde sin cámara ni testigo, solo con la distancia que la tarde marca en los huesos. Ella le presentó números, volumen de carga, épocas de envío, estabilidad en precios. No habló en términos de resentimiento, habló de supervivencia. Webb tomó notas y algo en su gesto cambió. La compañía empezó a ver que había una contraparte real, con reglas y capacidad de oferta. El conflicto económico se resolvió no por un golpe de suerte, sino por cálculo. La compañía decidió mantener la ruta siempre que encontrara en la región una oferta organizada y fiable. Hale perdió poder de negociación porque el brazo del mercado, cuando encuentra eficiencia organizada, no depende de la presión de un solo hombre. Fue un triunfo frío, técnico, acuerdos firmados, tarifas revisadas, compromiso de continuidad. No fue la caída del tirano, pero fue la pérdida de su herramienta preferida. Sin embargo, Hale no soltaría su proyecto de dominio por papeles. La verdadera caída vino por una suma de errores de su parte y aciertos del otro. Hale, acostumbrado a actuar con violencia delegada, cometió un movimiento en exceso. Ordenó un ataque simultáneo a varios ranchos con la intención de crear caos suficiente para quebrar la moral. Fue una jugada extrema y, por desgracia para él, mal sincronizada. Al mismo tiempo, el Deputy Marshal Crawford, que había seguido las pruebas reunidas por Clara y sus aliados, había solicitado orden de registro contra ciertos almacenes relacionados con Hale. Tenía testigos que hablaban de pagos, empleados que ponían nombres en listas, facturas con fechas y direcciones. La red de prueba, acumulada con la paciencia que Clara tanto defendió, resultó ser una espada sorprendentemente afilada. La noche del ataque al rancho de Caleb fue larga y cruel. Llegaron a la galopar, sombras recortadas contra la luna. Incendiaron un cobertizo, rompieron cercos y soltaron a uno de los caballos jóvenes. Los disparos rompieron la calma y más de una persona resultó herida. Un vecino perdió un caballo querido. No hubo ánimo para el espectáculo. La violencia estaba en su versión más cruda: pérdida, miedo y polvo. Clara se puso a la cabeza de la defensa como quien dirige una maniobra conocida, no porque aspirara a la guerra, sino porque no había alternativa. La respuesta de la comunidad fue inmediata. No era solo el trabajo de un rancho, era la defensa de una forma de vida. Juntos, arrojaron agua sobre el fuego, curaron a los heridos dentro de la casa con paños y alcohol, y cerraron las puertas con soga y clavos. En la mañana, cuando el sol reveló los daños con la honestidad que la luz tiene, quedó claro que había pérdidas materiales y heridas físicas. También había heridas morales. Nadie celebró. La victoria, si se podía hablar así, fue medida. Habían frenado un intento de destruir la comunidad, pero habían pagado con carne y sudor.
El Marshal Crawford, con la información que tenía sobre almacenes y contratos, organizó una redada coordinada con la presencia de la autoridad judicial. Arrestaron a varios hombres que trabajaban para Hale. Encontraron documentos que ligaban pagos, comprobantes y listas. El golpe fue duro. Hale, en su arrogancia, había subestimado el alcance de la paciencia de aquellos que había querido aplastar. El juicio que siguió no fue un espectáculo rápido, tomó semanas, testimonios y argumentos, y en un momento decisivo, Hale intentó escapar. Fue en la orilla de un campo, cuando rodeado por la legalidad y la furia contenida, quiso abrirse paso entre la gente. El marshal tuvo que actuar. No buscó el tiro, buscó la detención, pero Hale, hombre de actos extremos, quiso prolongar su poder con fuerza. Se produjo un disparo. Hale cayó. No hubo júbilo desbordado en Brokenridge. Hubo silencio, incredulidad y, para algunos, alivio con matiz de culpa. La muerte de Hale dejó secuelas que no cerraron con la caída. Preguntas legales sobre el uso de la fuerza, familias que reclamaron y un ambiente enrarecido por meses. Pero también abrió la posibilidad de la reconstrucción. Las empresas que habían considerado apoyarle recalcularon sus planes y la compañía del ferrocarril confirmó su compromiso con la ruta si la cooperativa seguía su curso. El dinero que Hale había concentrado en presionar se evaporó en demandas y en la caída de sus aliados. La cooperativa, por su parte, no fue una solución instantánea a todos los problemas. Requirió libros contables, acuerdos firmados, reglas y atención a crisis cotidianas. Pero tuvo una virtud práctica. Permitió que los productores gestionaran sus ventas con inteligencia colectiva y no bajo la espada de un solo interés. Organizaron un primer envío conjunto de ganado que al llegar a la ciudad obtuvo un precio mejor del esperado. Fueron pasos pequeños pero determinantes. La lógica del mercado no se alteró por moralidades, pero sí por la evidencia de que existía una oferta estable. Clara, en medio de todo eso, fue llamada a declarar en varias ocasiones. Sus cuadernos se convirtieron en piezas de un rompecabezas mayor. Declaró con la firmeza que la experiencia le dio. No exculpó a quienes habían actuado con violencia. No buscó limpiar su propio papel en la tensión. Habló con la verdad. Fue escuchada no como una mujer que había sido dejada en una estación, sino como quien contribuyó a armar una causa. Eso no borró las noches en vela ni las imágenes que la perseguían. Seguía teniendo pesadillas con el humo y con la cara de Thomas en la estación. Pero también soñaba con manos de sus vecinos apretando la suya en la inauguración del primer almacén cooperativo. Entre los sobrevivientes hubo reconciliaciones y pérdidas. Pete, que había recibido el rasguño durante el rescate, tuvo una infección leve que lo ralentizó por semanas. Jack volvió con la vista aún nublada por el polvo en un par de jornadas. Tom Carter sufrió de temblores a la hora de contar la historia, pero se recuperó con la paciencia de quien tiene familia. La violencia, como había dicho Clara antes, dejó su marca. No era algo que la comunidad celebrara. Hubo entierros en el lugar donde la vida había demostrado ser frágil y hubo rituales sencillos que marcaron el duelo. Una misa, una comida compartida y la costumbre de volver a arar la tierra con manos que habían conocido el miedo. Con el tiempo la atención pública se fue apagando. Lo que antes llenaba periódicos de ciudad se volvió nuevo rumor y luego recuerdo. Sin embargo, en Brokenridge algo había cambiado para siempre. La sensación de aislamiento se había transformado en pertenencia compartida. La cooperativa tenía su consejo, con Patterson como presidente honorario. Morrison y Cole supervisaban la logística. Los hermanos Carter se integraron en la administración con una reserva de orgullo. Caleb ocupó su lugar en la junta como representante de la parte rural y Clara fue elegida para llevar la contabilidad y las relaciones externas. No por privilegio, sino por mérito. Organizaba, tenía la capacidad de hablar con firmas y con hombres de negocios, y la gente confiaba en su juicio.
La relación entre Clara y Caleb, que había nacido de silencios y trabajo conjunto, encontró equilibrio en la nueva etapa. No hubo un acto grandioso, hubo una conversación en la que pactaron vida y respeto mutuo, una alianza tejida en la cotidianidad. En una tarde de primavera, con la cooperativa empezando a dar frutos y los animales pastando con calma, Caleb la llevó al campo donde habían plantado los primeros postes del nuevo corral común. No hubo promesas solemnes, hubo un ofrecimiento simple, compartir la vida, la seguridad y los riesgos. Ella aceptó, no porque necesitara protección, sino porque reconocía en él un compañero de ruta. Su matrimonio fue una ceremonia sencilla, con la iglesia del pueblo casi llena, pero con la alegría contenida de quien ha visto nacer algo juntos tras la pérdida. El epílogo no fue un cuento de hadas sin grietas. La cooperativa enfrentó desafíos. A veces los ingresos flaqueaban, a veces la sequía golpeaba y la manutención de la maquinaria se hacía urgente. Hubo pleitos menores, discusiones internas y días en que la nostalgia por la vieja vida pesaba. Pero la comunidad había aprendido a sostenerse. Los hijos de los rancheros crecieron viendo que la dignidad se defiende con trabajo y con documentos, no solo con balas. Aprendieron el oficio y la palabra. Clara, por su parte, continuó siendo la que anotaba, la que iba a la ciudad para hablar con la compañía del ferrocarril y la que presentaba cifras en asambleas. En las tardes, cuando la bruma bajaba y el viento barría la llanura, se sentaba en el porche del rancho con una taza de té y miraba el camino por donde había llegado la primera vez, décadas atrás, con 2 maletas y una promesa rota. Pensaba en Thomas Greer, en la señora Doy que le había dado sopa y en Mrs. Patterson que la empujó a no dejarse. Pensaba en Caleb, en las manos de los hombres que trabajaban el cerco y en las risas de los niños que jugaban en la plaza sin saber de la noche en que el rancho ardió. Todo aquello la hacía entender que las heridas no desaparecían, se convertían en lecciones. Hubo, también, momentos íntimos que no buscaban exhibición. Noches en que Clara y Caleb compartían silencio, limpiando herramientas y hablando de cómo querían que criaran a sus hijos, si acaso los tendrían. A veces discutían sobre la gestión de la cooperativa. Otras se fundían en la calma de quien ha dejado atrás muchas humillaciones para construir una dignidad compartida. Su relación fue compañera más que salvadora, una alianza que reconocía la agencia de ambos. La caída de Hale, la defensa del rancho, el rescate de Tom. Cada uno de esos episodios había dejado una marca visible, pero la verdadera transformación estaba en cómo la comunidad aprendió a acudir junta, a documentar, a negociar y a protegerse sin renunciar a la ley. La justicia había llegado de varias formas. Por la acción legal del Marshal, por la organización económica que neutralizó la influencia del tirano y, en lo más profundo, por la decisión de muchas personas de no dejar que el miedo definiera sus vidas. En una mañana clara, unos años después, se inauguró el primer almacén cooperativo junto a la estación. La obra tenía un nombre sencillo grabado en la madera: Cooperativa de Broken Ridge. Allí se vendía pienso a precio justo, se almacenaba grano, se coordinaban envíos y, lo más importante, se hacía de la solidaridad un instrumento real. Personas que antes habían sido indiferentes ahora ofrecían trabajo y se acercaban con respeto. Harrison Webb firmó un acuerdo con la cooperativa que comprometía líneas de transporte y el gesto tuvo un peso más práctico que simbólico. Aseguraba un ingreso estable para la región. En la celebración hubo música modesta, pan casero y la presencia de la gente que había resistido. Clara miró a su alrededor y por un instante dejó que la memoria la invadiera sin que el pasado la aplastase. Recordó la estación fría, las maletas, la indiferencia general. Luego recordó las manos amigas, el rescate, los papeles que escribieron la verdad. Su mirada se detuvo en Caleb, que hablaba con Morrison cerca de la entrada, y en Tom Carter, que sonreía con timidez mientras su hija corría entre las mesas. El presente tenía un tono menos dramático, pero no por eso menos profundo. Cuando el último invitado se fue, y la noche cerró el almacén con la calma que da el trabajo bien hecho, Clara se quedó un rato más en la puerta del edificio, con la mirada perdida en la vía que se alejaba hacia la ciudad.
Pensó en lo que había aprendido, que la dignidad se defiende con esfuerzo, con documentos y con la valentía compartida, que la justicia no es solo castigo, sino reparación, que el precio de la violencia queda en la carne y en la memoria y exige que la comunidad haga su duelo para seguir adelante. Lo que le había ocurrido en la estación años atrás no era algo que se diluyera en el olvido, había devenido en un motor que la empujó a ser quien era. No buscó vindicaciones personales, buscó que nadie más sufriera la misma humillación sin respuesta. La historia de Broken Ridge no terminó con un triunfo total ni con la erradicación de todos los males. Hale dejó una sombra que tardó años en disiparse. Hubo negocios que quebraron y familias que emigraron, pero la forma en que la comunidad respondió marcó una diferencia concreta. La cooperativa sobrevivió a sus primeras crisis. Los niños crecieron con la idea de que la pertenencia se gana con trabajo y honestidad, y el ferrocarril continuó llevando productos sin depender de mafias. En una última imagen, Clara en el porche del rancho, con la mano en la baranda de madera, mirando cómo el sol bañaba las lomas. A su lado, el cuaderno cerrado, ahora con más páginas que armas. Entre sus hojas, la evidencia que una vez nos había salvado dejó de ser solo recuerdo para convertirse en herramienta. Había una paz moderada en su rostro. No era complacencia, sino la serenidad de quien sabe que la vida cambió. Había amor en la presencia de Caleb, que le tomó la mano sin pedir permiso. Había justicia en los acuerdos firmados por la cooperativa y cierta humildad en la memoria de los caídos. La mujer que una vez fue dejada sola en la estación ya no existía como identidad principal. Había quedado atrás como una marca formativa que la impulsó a construir. Si esta historia te inspira, compártela con alguien que valore relatos de coraje y comunidad. Y suscríbete para escuchar más historias donde la dignidad se gana con trabajo y solidaridad.